Ahora veremos el cálculo de los intervalos de confianza. Pues bien, miren, esta presentación lo que redacta o lo que pretende que es que visualicen cómo se emplea y cómo se hace a mano el cálculo de los intervalos de confianza, aunque habitualmente este procedimiento no los vamos a ver, repito, no los vamos a ver cuando generemos el programa de gestión de base de datos como es EPINFO los genere. Eso es cultura general, pero me sirve, digamos, para que ustedes sepan al menos de dónde provienen o cómo se generan. Aunque insisto, trabajaremos mucho en EPINFO únicamente en la parte de interpretación. Pues bien, habíamos dicho, estadística inferencial nos permite generar a partir de los estimadores de la muestra, estimar, valga la redundancia, el valor de los parámetros poblacionales, ¿no? Veremos cómo haremos esto a partir de la generación de intervalos de confianza. Ya habíamos hablado de dos tipos de estimaciones, la estimación puntual. En este momento nos centraremos en intervalos de confianza. Y habíamos dicho que cuando hacemos intervalos de confianza lo que hacemos es proporcionar un rango de posibles valores, algunos de los cuales confiamos, digamos, contenga el verdadero valor del parámetro desconocido, con una determinada seguridad de que la afirmación sea cierta. Esto normalmente lo redactamos como la prevalencia de fumadores en la población general se estima entre un 18 a un 22% con un nivel de confianza del 95%. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que esperamos con una cierta nivel de confianza, es decir, no tenemos la certeza total, pero esperamos que si este estudio se repetirá 100 veces, ¿verdad?, nuestro estudio sea uno de los 95 estudios que en el intervalo de confianza sí contenga el valor real del parámetro poblacional. En este caso sería el valor poblacional de la prevalencia de fumadores. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, el intervalo de confianza es un rango de valores calculado en nuestros estimadores de la muestra, en el que nosotros confiamos que se contenga el parámetro poblacional, ya lo hemos dicho, ¿no? Nos permite representar un resultado acompañando de un margen o un error con un límite superior y otro inferior. Para calcularlos necesitamos dos recursos. Uno es la media muestral, ¿verdad?, la media del valor que estamos calculando en nuestra muestra, y otro es calcular el error estándar del estimador. En este caso no hablamos solamente del error estándar de la media, porque si lo que estamos analizando son proporciones, también podríamos calcular el error estándar de la proporción. Entonces calculamos el error estándar del estimador calculado para el estimador analizado en la muestra, ya sea una media, una proporción, una varianza, una kurtosis, etc. Recordemos entonces, según lo que habíamos anteriormente, entonces a nuestro estimador lo que haremos es sumar y restar. Si estamos hablando de generar intervalos de confianza al 95%, sumaremos y restaremos 1,96 errores estándar de la media en algunas situaciones. Ya veremos en cuáles. Entonces, vamos a ver cómo estimaríamos el intervalo de confianza para una proporción. Vean que no solamente se puede para una media, también se puede para una proporción. Lo haremos utilizando la normal como aproximación. Recuerden, si estamos hablando de una proporción, estamos analizando una variable cualitativa, ¿sí?, que tiene categorías. Entonces nos interesa ver la proporción de casos en cada categoría. Bajo ciertas condiciones, lo vimos anteriormente, se puede utilizar la normal como una aproximación, pero el método exacto siempre va a ser utilizar la binomial. Entonces, veamos qué sencillo que es esto. Para calcular la estimación de un intervalo de confianza a partir de una proporción utilizando la normal, primero debemos calcular la proporción. La proporción es igual a la cantidad de casos que tienen la característica de interés entre todos los casos de la muestra, ¿no? Entonces,
los que fuman entre toda la población y tendríamos la proporción de fumadores en la población. Bien, sencillo. 2. Comprobar las condiciones de aplicación para la aproximación de la normal. Se recuerda, lo habíamos visto en un tema anterior. Las condiciones de aproximación a la normal serían que la probabilidad, en este caso la proporción de fumadores, sea mayor que 5 entre n, ¿no? Y que el contrario de la probabilidad, es decir, el porcentaje de no fumadores o probabilidad de no ser fumador, sea también mayor a 5 entre el tamaño muestral, ¿no? Recuerden que Q va a ser siempre igual al inverso de la probabilidad. 3. Calculamos el error estándar de la población. Recuerdan, la desviación estándar en una proporción era igual a raíz de PQ, raíz cuadrada de P por Q. Para calcular el error estándar de la proporción será igual a la raíz cuadrada de P por su inverso entre N, lo cual muestra una similitud muy interesante con la fórmula del error estándar de la media. Pues bien, y una vez que hemos obtenido el error estándar, buscaremos en la tabla de distribución normal el valor z adecuado al valor del error alfa que queremos calcular el intervalo de confianza. Habitualmente, si el intervalo de confianza que queremos calcular es al 95% de confianza, entonces el valor del error será, utilizando la tabla de distribución normal, será de 1,96. 1,96, si ustedes lo ven en la tabla, es aquel valor que me deja en ambas colas el 2,5% de los valores menos frecuentes o menos probables. ¿Qué si ocurren? Pues yo correré el riesgo de decir, digamos, que no proceden, son tan pocos probables que prefiero no arriesgarme, ¿no? Es el error que yo estoy dispuesto a asumir. Y el paso 5 es, a la proporción estimada en mi muestra, le sumaré y le restaré el error alfa, el z alfa, ¿verdad? Alfa medio, multiplicado, el error de alfa medio, o sea, ambas colas que he calculado, que en este caso va a ser el error alfa de 1,96, ¿verdad? Multiplicado por el error estándar de la población. Bueno, mucho ruido, pocas nueces. Veremos cómo lo hacemos esto a través de los procedimientos paso a paso. Por ejemplo, en una muestra aleatoria de la población de menores de 18 años del estado de Morelos, se encuentra un total de 200 fumadores, ¿verdad? En una muestra 1000 se encuentran 200 fumadores. Calcule la proporción de fumadores en la población general. Recuerden, estamos trabajando con una muestra y lo que hacemos es una estimación. En nuestra muestra, la probabilidad de fumar, el estimador, es igual a, o P es igual a 200 entre 1000. Por tanto, la probabilidad de fumar o la proporción de fumadores en nuestra muestra es del 20%, o sea, 0,2. Si 0,2 es la probabilidad de ser fumador en nuestra muestra, la probabilidad de no ser fumador será igual a la del 80% o 0,8. ¿Sí? Lo calculamos como Q y será igual a 1 menos P. Paso 2, comprobamos las condiciones de aplicación. Vamos, P. P es igual a 0,2. 5 entre n será igual a 5 entre la muestra, recuerden, aquí es 1000. Entonces, 5 entre 1000 es 0,0005, ¿no? 5 entre 1000. Vemos que la condición se cumple para P mayor de 5
entre n, porque 0,2 es menor, perdón, es mayor que 5 entre 1000, que esto es igual a 0,05. ¿Lo ven? Y también las condiciones de 1 menos p, o sea, q mayor que 5 entre n, se cumple. ¿Por qué? Porque en este caso q, que es igual a 0,8, es mayor que 0,005. Entonces, en ambas se cumple el criterio de normalidad. Entonces, lo que decimos es que estos valores tienen una distribución de valores, tienen una muy buena aproximación a la distribución normal. Calculamos el error estándar del parámetro. Esto va a ser igual a la raíz de la probabilidad por su inverso, o sea, 0,2 por 0,8 entre n, que es 1000. Si nosotros resolvemos esta ecuación, nos da 0,01265. ¿Lo ven? Hasta aquí todo muy sencillo, solamente estamos siguiendo paso a paso los pasos para calcular para el intervalo de confianza en una proporción. Si no se cumplieran estos criterios de normalidad del paso 2, sería mejor resolverlo a través de la binomial. Paso 4. Asignamos un valor a z, un valor adecuado del error alfa del intervalo de confianza. En este caso nos interesa generar un intervalo de confianza al 95%. Y habíamos dicho, en la distribución de valores tipificados, el valor que me deja 2,5 de error a ambos lados de la curva, es decir, un 5% de los errores menos frecuentes fuera del área de aceptación, es el valor de 1,96. ¿no? Entonces, paso 5, sumar y restar al parámetro z veces el error estándar del parámetro. Entonces, con un intervalo de confianza al 95%, ¿verdad? ¿Cómo lo generamos? A nuestra proporción le sumamos y le restamos el producto de multiplicar el error alfa por el error estándar de la proporción. Recuerden, nuestra proporción era 2 y a 2 le sumaremos y restaremos el error, en este caso 1,96, por el error estándar de la población. Multiplicamos este producto y el producto resultante lo restaremos a 0,2 y nos dará 0,1752. El producto de esta multiplicación lo sumaremos a 0,2 y nos dará 0,2247. Conclusiones. Se puede afirmar con una confianza del 95% que la prevalencia de fumadores en menores de 18 años de edad en el estado de Morelos, vean, es una predicción del comportamiento del porcentaje de fumadores en la muestra de menores de 18, en la población general de menores de 18 años, a partir de lo que hice, de los resultados de mi estudio muestral. Entonces, lo que estimamos a partir de mis resultados muestrales es que con 95% de nivel de confianza esperamos que la proporción de fumadores en todo el estado, en niños menores de 18 años, esté entre 17% y el 22%. Confiamos que este sea uno de los 95 intervalos de cada 100 que incluya la prevalencia poblacional y no sea uno de los 5 intervalos de cada 100 que no incluyen este parámetro poblacional. No tenemos la certeza absoluta, pero bueno, podemos generar, digamos, este nivel de aproximación y esta estimación del error. Si no se comprueban las condiciones de normalidad, se debe estimar el intervalo de confianza a través del método exacto, de la binomial. Y veamos que cuando nosotros solicitamos el generación de intervalos de confianza a EpiInfo, EpiInfo lo que genera normalmente es el intervalo de confianza a través de la binomial. Y eso es excelente porque, digamos, la normal es una aproximación. Si lo resolvemos a través de la binomial, pues tenemos
un resultado más exacto. Siempre la binomial para estimar proporciones es el método más exacto. Pasos, pues bien, veamos por ejemplo para analizar la base de datos de Witzelia. Si abrimos la base de datos de Witzelia y analizamos, digamos, las tablas de estudio, casos y controles, parte del ejercicio, digamos, de análisis es analizar, digamos, la relación, cómo se relaciona, digamos, eh, cómo se comportan cada uno de los factores de riesgos analizados, ¿no? En este caso, si queremos analizar la frecuencia o la proporción, digamos, de individuos o de casas en la que se presentan las prácticas, por ejemplo, de hervido del agua, entonces seleccionaríamos el comando frecuencia y en la pestaña de frecuencias seleccionaríamos en este caso la variable N2 hervido del agua. Damos clic al botón de OK y la tabla de salida que nos genera es la que está abajo. ¿Qué es lo que tenemos? Relacionados a la práctica de hervido del agua, se verifica que, recuerden que esta base de datos lo que tenemos es casos versus controles, ¿no? En este caso no lo tengo segregado por casos y controles, solamente tengo el total de viviendas o el total de personas analizadas. En el total de personas analizadas, que son todos los casos y todos los controles, lo que yo observo es que la frecuencia de hervido al agua se presenta en 35 de 52 reportes. No se presenta en 35 de 52 reportes y sí se presenta en 17 de 52 reportes. Además de esta tabla de distribución de frecuencias donde tenemos el porcentaje, EpiInfo siempre en estas tablas de frecuencias nos genera en la parte inferior un intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo se traduciría esto? Si nosotros estuviéramos trabajando con una muestra representativa de la población, podríamos utilizar estos datos para estimar, entonces, con un intervalo de confianza del 95%, qué porcentaje de individuos esperaríamos en esta población de Huitzilia que no estuvieran haciendo la práctica de hervido del agua y qué porcentaje de individuos estaríamos esperando que en esta población de Huitzilia realizaran las prácticas de hervido del agua. Vean que este intervalo de confianza calculado utilizando la binomial o el método exacto es asimétrico. Vean, por ejemplo, la proporción de no hervido al agua es del 67% y el intervalo de confianza para no generado es de 52 a 79. Lo que resta son menos 15 para el valor menor y suma más 12 para el límite superior. O sea, un intervalo de confianza asimétrico. No es simétrico como el calculado a través de la distribución normal. Pero bueno, es más exacto. Entonces, como ven, EpiInfo pues facilita mucho la generación de este tipo de reportes. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Me interesan que identifiquen cómo generar las tablas y en qué situaciones es válido o no hacer el análisis o interpretación de estos intervalos del 95% proporcionados por EpiInfo. Pero también podemos calcular el intervalo de confianza para una media. Y para esto tenemos dos situaciones diferentes. Cuando trabajemos con muestras grandes, utilizaremos el intervalo de confianza usando una normal. Cuando trabajemos con muestras pequeñas, no es recomendable utilizar la tabla de distribución normal, sino que utilizaremos una, un intervalo de confianza utilizando la TD-Student. Ya veremos qué significa esto de la TD-Student. Cuando hay muestras grandes, el intervalo de confianza podemos generarlo utilizando la distribución normal, las tablas de distribución normal. Para ellos es fácil.
calculamos los pasos serían calcular la media, comprobar las condiciones de aplicación para la aproximación a la normal, y cuando nos referimos a muestras grandes que tengan un valor, un tamaño mayor de 500. Muestras que tengan tamaño mayor a 500 individuos, podemos prescindir, digamos, de tener que comprobar que los valores sigan una distribución normal por el volumen de casos que tienen. En este caso, entonces, lo que procedemos a calcular directamente el error estándar de la media. Recuerden, desviación estándar entre raíz de n. Buscamos en la tabla de distribución normal el valor z adecuado al error alfa, normalmente al 95%, coincide, habíamos dicho, con un error alfa de 1,96, ¿no? Y ahora el paso 5 es sumar y restar la proporción a la media, en este caso, el producto de z veces el error estándar de la media. A la media le sumamos y restamos el producto de la multiplicación del error alfa por el error estándar de la media. Ejemplo, en una muestra representativa y probabilística de hombres de un país de 25 a 60 años se calcula que la media de índice de masa corporal es de 25,97 kilogramos por metro cuadrado. Y su desviación estándar fue de 3,59 kilogramos por metro cuadrado. Habían 4.707 hombres en la muestra. Vean, el número de muestra es muy grande. Se desea estimar la media poblacional o índice de masa corporal que habría en la población general. Pues bien, datos que tenemos. N, 4.707. La media, 25,97. Desviación estándar, 3,59. A partir de ello podemos calcular el error estándar de la media, que sería la desviación estándar entre raíz cuadrada de n. Eso es 3,59 entre raíz cuadrada de 4,707. 4.707. Esto me da 0,0523. Entonces nada más seguimos los pasos para cálculo del intervalo de confianza usando la normal, ¿no? Tenemos la media, las condiciones de aplicación, que tenemos una n mayor de 500, calculamos el error estándar de la media y procedemos a asignar a z un valor de error alfa requerido para el intervalo de confianza. En este caso el 95%, z o error alfa corresponde a 1,96. Recuerden, 1,96 es el valor z que me deja 2,5% de los valores menos frecuentes a la derecha y 2,5%, y menos 1,96 me deja menos 2,5% de los valores debajo de la curva que son más raros o menos frecuentes. Por tanto, quedan por fuera de esta distribución el 5% de los valores menos frecuentes o menos probables, con los cuales yo no me arriesgaría a decir que provienen de una población de los valores que me interesa contrastar. Bueno, paso 5, a la media le sumo y le resto el producto de multiplicar el error estándar de la media por el error alfa. Eso es, al valor de mi media le restaría el producto de 1,96 por el error estándar de la media y me da 25,87. Y a mi media le sumaría el producto de mi error alfa por el error estándar de la media y me da 26,7. ¿Cómo interpreto este intervalo de confianza? Si bien en mi muestra el valor de índice de masa corporal fue de 25,97, el valor mediano, en la población general de la cual obtuve esta muestra, yo estimo con un 95% de confianza que el valor
verdadero del índice de masa corporal estará contenido entre los valores 25,87 miligramos por kilogramo, kilogramos por metro cuadrado y 26,07 kilogramos por metro cuadrado. Confiamos que esto sea uno de los 95 intervalos de cada 100 que incluyen a la media poblacional y no sea uno de los 5 intervalos de cada 100 que no incluyen a la media poblacional. Bueno, más adelante veremos cómo EpiInfo nos facilita mucho este procedimiento. Les decía, me interesaba que lo vieran cómo se genera a pie, para que luego sea más fácil, digamos, interpretar realmente los resultados. Cuando las muestras son pequeñas, el intervalo de confianza de una media, tenemos que hacer utilización de la TD-Student. Cuando hablamos de muestra pequeña, nos referimos aquí especialmente en muestras con tamaño menor de 60 y que solo se disponga de la desviación estándar muestral. En este caso se debe generar un intervalo de confianza de mayor tamaño, ya que minimiza las probabilidades de error. Entonces genera intervalos de confianza más grandes, ¿no? Y para ello utilizamos la distribución T o TD-Student, la cual se interpreta exactamente igual que los valores Z, nada más que cada la tabla TD-Student pues sí es un poco diferente a la de valores Z, ya veremos. Entonces, la única peculiaridad que tiene la tabla TD-Student es que el valor de la T difiere en función del tamaño de la muestra y se debe calcular la T en función de los grados de libertad otorgados por cada muestra. ¿Cómo se calculan los grados de libertad? Restando al tamaño de la muestra 1. Entonces, grado de libertad va a ser igual a n menos 1. Ya veremos entonces cómo se hace. Entonces, aquí hay otra cuestión muy interesante. Cuando el tamaño de la muestra es muy grande, el valor de la t tiende a parecerse mucho a la distribución z, o sea, los valores z. Por tanto, si el programa estadístico que estamos analizando nos genera valores t, pues no es necesario, digamos, pasar o convertirlo a valores z. ¿No? Siempre utilizar valores t será más exacto, porque por si la muestra es muy pequeña, pues es preferible utilizar la tabla de TD-Student. Si la muestra es muy grande, t siempre se va a aproximar muy bien a los valores z. Entonces, de preferencia, cuando estamos analizando medias o estimando medias, hagamos siempre uso de la T de student. Paso, al igual que en el caso anterior, calculamos la media o el promedio, comprobamos las condiciones de aplicación. Si n es mayor de 30, hay que comprobar normalidad. Si n es mayor o igual que 30, no hay que comprobar nada. ¿Cómo comprobamos normalidad? Pues a través de test de normalidad. Pero vean, si el tamaño de n es mayor que 30, no es necesario comprobar nada. Siempre se sugiere comprobar normalidad, pero individualmente cuando el tamaño de la muestra es mayor de 30, pues no se tiene que comprobar mayor cosa. Y esto da un aviso entonces que cuando estemos trabajando con medias muestrales, tratemos de trabajar siempre con muestras mayores de 30. Calcule el error estándar de la media. Tienen la fórmula aquí y buscar en la tabla de distribución TD-Student cuál es el error alfa que se debe asignar, digamos, si el intervalo de confianza es del 95%. Entonces, ¿cómo calculamos acá? Lo veremos a continuación, ¿no? Tendríamos que calcular primero los grados de libertad y posteriormente calcular, digamos, el valor de la t para el error que estamos analizando. Veamos un ejemplo. En 24 pacientes, vean, es un tamaño muy pequeño, con síndromes coronarios agudos, la media de una puntuación global de dieta mediterránea era de 24,3 puntos, ¿no? Esto de puntuación global de dieta mediterránea es un índice o una calificación, puntuación que se genera y que va normalmente
bueno, de 0 a 40, ¿no? Y que lo que mide, digamos, es cantidad de inclusión, digamos, de productos clásicos de dieta mediterránea. Muchas frutas, verduras, ¿no? Y una dieta muy rica, digamos, en mariscos y en diferentes tipos de cárnicos, ¿no? Pero bueno, se dice que entre mayor puntúa la dieta para una persona, eh, la puntuación global de dieta mediterránea, se dice habitualmente que es menos propensa la persona a presentar problemas coronarios. Pues tenemos el dato de una muestra pequeña de 24, una media de 24,3 y una desviación estándar de 5, a partir de lo cual calculamos el error estándar de la media, que será la desviación estándar entre raíz de n, o sea, raíz de 24. Nos da como error estándar de la media unos 0,2. Desarrollamos todos los pasos para calcular un intervalo de confianza usando la normal. Vean que esto es como recetario de cocina, ¿no? Para calcular los intervalos de confianza siempre es necesario desarrollar todo y cada uno de los pasos que se orientan en el instructivo. 1, calculamos la media. 2, comprobamos condiciones de normalidad. En este caso, como la muestra es menor de 30, se debe comprobar normalidad. A través del SPSS, que es otro programa estadístico, aplicamos el test de Shapiro-Wilk. Veremos esto cómo se hace anteriormente. Y este no resulta significativo, por lo cual se puede asumir normalidad. Veremos más adelante qué es esto de los test de normalidad. Calculamos el error estándar y luego buscamos en la tabla de distribución TDStuben el valor del error alfa adecuado al tamaño de la muestra. Como hay 24 pacientes, los grados de libertad serán 23. Recuerden, para calcular grados de libertad, la fórmula es n-1. Entonces, lo que hacemos en la tabla de distribución T es buscar el valor de grados de libertad 23, que estaría mucho más abajo, y el valor de T, que me permite trabajar a 2 colas y me deja un 5% del error a ambas colas, ¿no? Aquí tienen 0,5 para ambas colas y tendría que ubicar el valor T que corresponde a 23 grados de libertad. Al hacerlo, me da un valor de T de 2,069. Pues bien, ya con esos valores a la media le resto el producto del error alfa por el error estándar de la media y me da 22,2. Y a mi media le sumo el producto de mi error alfa por el error estándar de la media y me da 26,4. ¿Cómo lo interpreto? Este intervalo de confianza podemos afirmar con una confianza del 95% que la puntuación media de escala de dieta mediterránea de estos pacientes con síndromes coronarios agudos estaría situada entre 22,2 y 26,4 puntos. Este es el intervalo de confianza alrededor del valor medio en el cual estimo yo que estará contenido el valor real de la media del parámetro poblacional, o sea, de la media de puntuación global de dieta mediterránea para todo el universo de pacientes con enfermedad coronaria. Como digo, de todas maneras, esta es la parte de cómo se hace a pie. Estaremos utilizando mucho las herramientas de PIINFO y lo que me interesa es, a partir de los ejercicios de PIINFO, que ustedes me interpreten los intervalos de confianza. Toda esta presentación que sea un referente y ustedes la guarden, digamos, para que sepan cómo se genera. Pero en este nivel me interesa más bien que ustedes, más que generarlos a mano, puedan interpretarlos. Entonces, recomiendo utilizar estos recursos de apoyo, visualizarlos, tienen las ligas, cópienlas y de todas maneras yo pasaré y anexaré un formato Word, digamos, con todas estas ligas para que ustedes puedan visualizar los recursos de apoyo. Pues bien, hasta aquí esta parte de generación de intervalos de confianza.